Bueno, vamos a hablar de la causa Uncaus, así se conoció. Hemos hablado muchas veces de la Uncaus por sus bondades. Hace pocos días era noticia porque fabrican repelentes contra mosquitos, pero ahora es noticia por una causa judicial. Una nueva causa judicial que no es tan nueva en realidad porque es un correlato, es una continuación de aquella causa en la que ustedes van a recordar fueron imputados y condenados Omar Yudis, ya fallecido, que fue el primer rector que tuvo la Universidad Nacional de Chaco Austral y donde también fue condenado su hijo Enzo Yudis. Bueno, la causa se continuó investigando y se han detectado más irregularidades. La noticia es que han procesado a un grupo de personas que están actualmente a cargo de la Universidad Nacional del Chaco Austral, que vamos a tratar de resumirlo. Imagínense que son 300 hojas el dictamen que ha hecho el juez de Reconquista, que está a cargo de esta causa, subrogando a el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, que es donde está radicada esta causa. Lavado de activos, hechos de corrupción, asociación ilícita, son algunos de los delitos que se le imputan y por los que fue procesado Germano Etzman, el actual rector, por el que fue procesado también Jorge Alcántara, el reconocido abogado que es apoderado del Partido Justicialista del Chaco, que fue ministro de gobierno de Jorge Capitanich y que ahora está involucrado en esta causa federal. Vamos a comenzar a repasar en algunas plaquitas que hemos preparado. Insisto, tratando de resumir estas 300 hojas, más de 300 hojas que son el dictamen de auto de procesamiento. En el inicio, bueno, vamos a repasar quiénes son las personas acusadas, los imputados, los procesados. Allí está Germano Etzman, Lucas Estegagnini, Sandra Bondar, María del Giorgio, Juan Marcelo Domínguez, Jonathan Antonio Gal, está Dora Loto, Pedro Mijalek, Natalia Yudis, que es hija de Omar Yudis, Marcelo Marinich, Manuel Alejandro Ricardone, Jorge Eduardo Alcántara, Ricardo Saling, Marcelo Sang, Cristian Gabriel Vizgarra, José Darío Yarros y Carla Anaí Palacios. Estas son las personas que el juez Alurralde, el doctor Alurralde, considera hay indicios, hay elementos suficientes para procesarlos, es decir, para que continúe la causa en su contra y se investigue y eventualmente se eleve a juicio, ¿no? A futuro respecto a varios delitos. ¿Cuáles son los delitos? En la siguiente placa: fraude en perjuicio a la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de función pública y lavado de activos. A algunos se les imputó algunos delitos, a otro grupo de imputados, de procesados, se les imputa otros delitos. Por ejemplo, lavado de activos no está en todos, pero sí en alguno de ellos. Además, hay un embargo. En la siguiente placa vamos a destacar este embargo de 100 millones de pesos. Embargo y o inhibición sobre los bienes de los procesados hasta cubrir la suma de 100 millones de pesos por cada uno. Es lo que considera el juez. Y además les prohíbe salir del país. Se tienen que presentar en el juzgado federal periódicamente para decir: señor juez, acá estoy, no me fugué, porque el procesamiento se ha dictado sin prisión preventiva. Es decir, el juez entiende que pueden seguir en libertad, pero deberán presentarse en el juzgado federal periódicamente. Vamos a la siguiente placa y tiene que ver con un documento que se encontró en uno de los allanamientos y que fue un poco lo que empezó a llamar la atención. Fíjense, este documento, que es un papel con el membrete de la Uncaus, se secuestró en un allanamiento en el domicilio de Enzo Yudis, en la anterior causa, por la que Enzo Yudis fue finalmente condenado. ¿Qué dice este membrete? Entre otras cosas, porque esto es parte del expediente, este papel dice un aporte de 9,5 millones, a entender del juez, para la campaña de Dani Capitanich o Coqui Capitanich. Allí no está del todo claro. De hecho, en el expediente señalan estas dos posibilidades. De que dice Capit,
y que hace referencia a Capitanich, el fiscal y el juez están de acuerdo. No se sabe si es Daniel Capitanich o Coqui Capitanich y este monto de 9,5 millones, ¿no? En la siguiente placa hay otro documento en el que se detalla una compra aparentemente de viandas para los fiscales el día de las elecciones. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver la Universidad Nacional del Chaco Austral con fiscales en un proceso electoral? Bueno, es lo que no tiene explicación lógica, por eso se ha procesado a este grupo de personas. Allí vemos vianda, bueno, desde Pepsi, agua saborizada, hay varias compra de 7-Up, ¿no? Para la vianda de fiscales. Esto también se secuestró en uno de los allanamientos. ¿Qué dice el fiscal en la próxima placa? Y haciendo referencia a la anterior causa, un caos de Omar Yudis y compañía, considera el fiscal que la empresa criminal continuó. Se fue Yudis, pero la empresa criminal continuó con distintos actores que siempre de alguna forma estuvieron ligados a los primeros, como es el caso del actual rector, Oetzman, quien fue el abogado defensor de los Yudis, amigo personal de Enzo Yudis, secretario de actas del Consejo Superior Universitario, anterior o previo a ser el actual rector de la UNCAUS. En la próxima placa dice el juez que la universidad, el doctor Alurralde, ¿no?, al fundamentar su decisión de procesar a este grupo de personas, la universidad crea y utiliza diferentes fundaciones. Aparece la figura de la fundación, siempre presente en hechos de lavado de activos, bueno, con las que firma convenios sin que la decisión sea avalada y firmada por todos los miembros del Consejo Superior. El Consejo Superior es el máximo órgano que tiene una universidad, órgano colegiado, ¿no? Y le traspasa la administración de áreas enteras que le pertenecen a la universidad, le traspasa a estas fundaciones, lo que dificulta el control del Estado sobre los movimientos en estas fundaciones. Es decir, áreas que pertenecen naturalmente a la universidad le cede a fundaciones que fueron creadas y conformadas por este grupo de personas que hoy están procesadas. Vamos a la siguiente placa. El juez Alurralde dice que todas las fundaciones involucradas desarrollan sus actividades en las mismas instalaciones de la universidad. Todas funcionan en el mismo edificio. Incluso comparten personas que las gestionan. Ninguna de ellas tiene sede física. Usan los recursos de la universidad, las aulas, los insumos, los docentes, los bienes muebles, hasta las hojas de papel que compra la universidad, resulta que las usan estas fundaciones. En la siguiente placa señala el juez que las fundaciones que tenían por objeto colaborar con el funcionamiento de la universidad comienzan a cobrar por los servicios como si fuese una universidad privada. Y ahí es donde empieza a ingresar el dinero. La Universidad Nacional del Chaco Austral, lógicamente, es una universidad pública, pero creaba estas fundaciones y les cobraba, por ejemplo, un cursito acá, un posgrado allá, una capacitación de X cosa en otro lado, y empezaba a facturar esta universidad a través de estas fundaciones. Dice que el juez, ¿no?, cuando en realidad los mismos se encuentran incluidos y cubiertos dentro de las partidas asignadas en el presupuesto nacional de la universidad. El presupuesto ya prevé este dictado de cursos, tienen que ser gratuitos, no cobrados. Las fundaciones pasan a actuar como institutos privados, pero que utilizan los recursos que les son proporcionados en forma gratuita por el Estado. Es decir, estas fundaciones no tenían gastos, solo cobraban plata, solo les ingresaba dinero, porque los gastos estaban en el presupuesto de la universidad. Vamos a la siguiente placa. Fundación Educación para Todos es una de las fundaciones. Solo cuenta con un vehículo y sin embargo, según consta en el expediente, facturaban gasoil, compra de gasoil, que se presentaron, allí está la fecha, 400.000 pesos en el año 2020 de compra de combustible, de gasoil puntualmente, pero resulta que la Fundación Educación para Todos tiene un solo vehículo y encima ese vehículo es naftero, dice el juez. ¿Para qué compraron gasoil si tienen un vehículo que es naftero? Algo no está cerrando. Hay un gráfico, le voy a pedir al señor director, un gráfico que resume un poco la cantidad de fundaciones que casualmente y llamativamente funcionan dentro de la estructura de la UNCAUS. Allí ustedes van a ver, ¿no?,
Es increíble esto. Se ven desde Fundación, la Universidad Nacional del Chaco Austral firmaba convenios con sus propias fundaciones, y van a ver cómo se repiten nombres. Son los mismos que integran una fundación, después la integran otra fundación y se van pasando de un lugar a otro en este resumen gráfico que está también en el expediente: Fundación Uncaus, Fundación Educación para Todos, Fundación Recursos Naturales, Fundación Sin Dolor. Hay una que se llama Fundación Sin Dolor, y vaya que le está trayendo dolores de cabeza, ¿no?, a los integrantes de la Uncaus, más algunas empresas que todas triangulaban entre sí, incluida la Unidad Médica Educativa, la UME, que también está involucrada e investigada en esta causa, ¿no? Allí se ve cómo triangulaban y firmaban convenios y transferían fondos de un lugar a otro. Claro, las fundaciones no tienen control del Estado por su conformación y su legislación. No tienen control del Estado, no tributan impuestos. Siempre la fundación aparece como una manera ideal de hacer negocios turbios. Por eso siempre van a ver ustedes en causas de corrupción y de lavado de activos la conformación de fundaciones, ¿no? Porque es la figura legal por excelencia que no tiene control casi, que no tributa impuestos, y por eso es fácil conformarla y además llevarlas adelante sin que haya un control estricto como los puede haber en una sociedad anónima, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las placas y vamos a meternos de lleno en alguno de los casos de los imputados. Vamos a hablar de dos imputados, Jorge Alcántara y Germano Edgman. Jorge Alcántara no necesita presentación, seguramente ustedes lo van a conocer. Fue ministro de gobierno, es apoderado del Partido Justicialista, representó a Jorge Capitanich en algunas causas judiciales, es el abogado y representante legal de Canal 9, este canal de televisión de Resistencia en el Chaco, afín a Jorge Capitanich, que es identificado como un canal que en su momento, durante la gestión de Capitanich, era afín al gobierno. Bueno, ¿qué dice el juez respecto a Jorge Alcántara? Y vamos a la placa. Habría suscripto convenios con fondos del Estado Nacional mediante la autorización de supuestos egresos sin documentación respaldatoria. Habría malversado fondos mediante la incorporación de empleados a la UME, la Unidad Médica de la Universidad, como así también de las distintas áreas de Uncaus, entre ellas UME, que se encuentra administrada por la Fundación Uncaus. Incorporación directa. Vamos a la siguiente placa. Sería el responsable en el desvío de fondos mediante un convenio entre la universidad y la Fundación Uncaus, por el cual la Uncaus le giró en colaboración, porque ese es el término que utiliza, a su fundación, a la fundación de Jorge Alcántara, 30 millones de pesos, que no se saben a dónde fue, porque como les decía, las fundaciones no tienen control. Y también habla el juez de desvío de fondos a través de transferencias internacionales, 65.000 euros, con destinos a una cuenta radicada en el Banco Bilbao, en España. Esta cantidad de euros que salió de la fundación que preside Jorge Alcántara dentro de Uncaus, se giraron más de 65.000 euros a esta cuenta que, bueno, Dios sabrá a quién pertenece. En la próxima placa destacamos, y destaca el juez en la causa, en el expediente, en el procesamiento, que la fundación que preside Jorge Alcántara en Uncaus tiene vinculaciones y transacciones con el Banco Nacional de Bolivia, el Banco Agromercantil de Guatemala, el Banco Pichincha de Ecuador y el Banco República Oriental del Uruguay, entre otros, con ingresos de dólares provenientes de esos bancos, y que habría malversado fondos públicos recibidos por la Uncaus, y esto es increíble, mediante la adquisición de un avión. Sí, así como lo escuchan, compraron un avión a través de la fundación de Uncaus por la suma de 10,5 millones de pesos en el año 2020, y dicho pago se hizo mediante un depósito o transferencia de la cuenta de la fundación. Compraron un avión con la plata de la Uncaus, una avioneta con la plata de Uncaus. Creo que tenemos algunas imágenes de la avioneta que se compró y se dijo en su momento era para
dictar un curso de pilotos de avión, ¿no? Esta es la aeronave que compraron con la plata de UNCAUS. ¿Qué es lo que se vendió en su momento? Que la UNCAUS iba a dictar un curso de pilotos para avionetas, pero tenían solo autorización por parte de la ANAC para dictar la parte teórica, no la parte práctica. Consiguieron la autorización para dictar la parte teórica. Entonces, ¿para qué habían comprado un avión si no la iban a utilizar? Bueno, es otra de las preguntas que el juez no encontró respuesta en esto, ¿no? La cuestión es que la aeronave está, la avioneta está y se compró con plata de la UNCAUS, con fondos públicos, con fondos de todos nosotros. Tampoco el curso se inició, nunca empezó el curso de pilotos de avión. Están ahí todavía los que quieren ser pilotos, están esperando a ver si se abre o no la inscripción, porque hasta ahora está el avión comprado, pero el curso jamás empezó. Vamos a pasar a Germano Etzman, el rector de la UNCAUS, que también ha sido procesado. Para el juez habría puesto en circulación fondos de procedencia ilícita. Habría malversado fondos mediante la delegación simultánea de las áreas virtuales y de posgrado a la Fundación Educación para Todos y a la Fundación UNCAUS sin convenio. Habría utilizado personas interpuestas, un modo elegante de decir testaferros, con el objeto de ocultar la verdadera titularidad de determinados activos, de determinados bienes. En la próxima placa habría intervenido en la contratación en forma excesiva de personal, dice el juez, todos registrados como personal en relación de dependencias de la UNCAUS, todos empleados de UNCAUS, y de quienes la universidad no recibe ninguna contraprestación. Hay un caso muy particular de una de las empleadas de la UNCAUS que vive en Holanda. Está viviendo en Holanda, pero es empleada de UNCAUS. Es decir, no presta ningún tipo de servicios a la UNCAUS y es empleada de la UNCAUS. Además es hermana de la escribana de la universidad. Bueno, habría malversado fondos de la universidad e incumplido su deber como funcionario público, dice el juez, y sería el responsable directo de la suscripción del convenio entre universidad y Fundación UNCAUS en el desvío de fondos. Por último, en la última placa, para el juez Germano Etzman, habría facturado entre julio del 2019 y junio del 2021 a diferentes personas cuando ya era rector de la universidad, siendo ello incompatible con el ejercicio de su función pública. Facturaba como profesional, personalmente, cuando no podía hacerlo porque es incompatible con el rol que tiene como rector de la universidad. Y además, habría malversado fondos del Estado Nacional mediante la contratación de seguros por parte de la universidad. Así las cosas, el juez Aldo Alurralde decidió procesar a estas 18 personas. Nosotros acá les contamos solo dos casos, el de Alcántara y Oetman. Hay un montón de otros como lo repasamos en esta lista. Imagínense que son 300 hojas de este auto de procesamiento que haya firmado el doctor Aldo Alurralde, juez federal, con una investigación de la Fiscalía Federal que consideró que el clan Yudis, Omar Yudis y compañía, habían salido de la universidad, dejaron de conducir la universidad, pero a criterio del fiscal, la empresa criminal, y utilizan esos términos, la empresa criminal continuó con otras personas, pero con el mismo delito. Una denuncia que, recordemos, la inició la entonces diputada Marilyn Canata y que ha destapado, ¿no?, estas situaciones de corrupción que, según el fiscal y el juez, se dieron y se están dando en la UNCAUS.